¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos aquí en la Casa de la Biblia, que realmente esta es la casa de ustedes. De verdad, feliz de tenernos una noche más. Todavía con un poquito de lluvia, ahí esperemos que no nos llueva un poquito más, así para mantener un buen sonido. Hoy vamos a estar disfrutando una ponencia, la Reforma Protestante y el Ministerio de la Iglesia, retorno a la fuente de nuestra fe, esto en conmemoración de la Reforma Protestante que tenemos en este mes. Eso es parte de nuestra iniciativa que es VAR, nosotros le llamamos así, hacer la Biblia visible, accesible y relevante, en la forma en la que nosotros traducimos nuestra misión de relacionamiento bíblico, creando esos espacios de discusión, de escrutinio bíblico. Entonces también les motivamos que cuando el orador haga el espacio o facilite este espacio, al final puedan también motivarse a hacer alguna pregunta. En nuestro sitio web, CR Bíblica, barra inclinada, foros, van a poder encontrar otros foros que hemos tenido en otros momentos de diferentes invitados. Siempre intentamos tener invitados de alta calidad y como el que tenemos hoy, que estoy muy feliz de tenerlo por acá, el doctor, y ahora lo vamos a presentar de forma apropiada. Pero ahí también en unos días vamos a estar subiendo lo que es la ponencia de hoy, la estamos grabando y también la estamos grabando con inteligencia artificial, entonces van a poder encontrar un resumen y también una transcripción de lo que es la ponencia, por si quieren más bien concentrarse, poner bastante atención, y la parte de apuntes y todo eso se la dejamos a la tecnología y ustedes concéntrense en disfrutar y aprender bastante, ¿está bien? Me permito en abrir con una pequeña oración, si les parece bien a todos. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos, Señor, como tus hijos, queriendo aprender más de tu palabra, Señor, de este maravilloso libro, Señor, que nos dejaste, que sabemos que es de vivirlo de forma diaria, Señor, y por el resto de nuestras vidas. Que cada vez que lo abrimos, Señor, tú lo haces vivo a nuestras vidas, Señor, y nos enseñas algo diferente. Te pido sabiduría, Señor, y te pedimos que bendigas al doctor, Señor, que nos acompaña el día de hoy, que tú lo dirijas, Señor, y que esas palabras lleguen a nuestro corazón, Señor, y que aumenten nuestra sabiduría, que en tu promesa ha sido, Señor, también que cuando la pedimos tú la concedes en abundancia. Bendícenos, Señor, que estamos aquí reunidos, y guárdanos también cuando terminemos de regreso a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Qué dicha que no recuerdan nada de lo que dijo sobre mi biografía y mis estudios, porque lo más importante no es el título de doctor. Yo soy tico, como arroz y frijoles, gallo pinto, huevo frito, y los títulos solo sirven para reconocer el esfuerzo que uno hace para estudiar ciertas cosas, pero no nos hace más personas si solo se tienen títulos. Aquí estoy agradecido de ser hijo de un pastor que se encuentra aquí conmigo, don Rodrigo Cascante, quien es responsable mucho de que yo esté aquí, porque fue mi primer maestro de Biblia, enseñándome versículos y cantos junto con mi madre. Y en un momento voy a decir algo sobre un libro que él escribió. Estoy aquí también con mi esposa, Xiomara. Somos abuelos de un nieto de 2 años y medio que se llama Santiago, y una nieta que se llama Liliana, que apenas tiene mes y una semana. Así que eso me hace más que cualquiera de los títulos que ustedes escucharon. Pero sí agradezco al Señor definitivamente la oportunidad que me ha dado de estudiar, de servir sobre todo a la comunidad hispana. Yo fui profesor de física matemática en Santo Domingo, Heredia, hay varios aquí de Santo Domingo, en el famoso Samagú. También estudié en la universidad, por eso estudié en la universidad, enseñé en la universidad. Pero lo más importante para mí ha sido ir descubriendo poco a poco la fe de nuestro Señor y qué significa seguir a Jesús. Y espero que parte de lo que vamos a conversar y compartir esta noche va a ser de bendición y en algún momento, y también de provocación. Porque ustedes han venido, estoy seguro, con algunas intenciones, con algunas preguntas quizás, y yo espero que haya oportunidad, como ya dijo el hermano Gabriel, de que hagan esas preguntas.
Antes de hacer propiamente la introducción a lo que vamos a hacer hoy, en este rato, me gustaría referirme a este libro que ahora las sociedades bíblicas lo está vendiendo. Es un libro escrito por un pastor panadero. Mi papá desde los 7 años trabajó en panadería y él sintió luego el llamado. Fue pastor por muchos años de las iglesias bíblicas, la AIBC, y sirvió en otras iglesias y más recientemente en una comunidad pobre en Pavas por más de 20 años, donde trabajaba en esa comunidad. Y su testimonio de cómo llegó al Señor está en este librito. Yo les invito a que lo compartan porque esto trae una visión de pastores y pastoras de la época de él, que creo que tienen cosas que enseñar a pastores y pastoras en la época de hoy. Entonces, el único reclamo que yo le tengo a mi papá es que siendo pastor y panadero no me echó mucha levadura. Entonces, pero sí nos creó. Yo soy el mayor de 5 hijos, 3 hermanas y un hermano, y todos hemos sabido lo que es crecer en la iglesia, servir en la iglesia, sufrir en la iglesia y crecer en la iglesia. Y eso es una bendición, y a todos, al frente de todos le digo a mi padre muchas gracias. Y también porque mi esposa la conocí en la iglesia, ahí no fue donde nos conocimos, y vamos a cumplir 43 años de casados ahora el próximo diciembre. Gracias por estar aquí, a mi compañera y mi padre. Entonces ya saben, si quieren adquirir el libro, lo pueden ver y en algún momento vamos a tener algún receso que pueden también conocer y preguntar a mi padre sobre este libro que escribió, que espero también sea motivación para algunos de ustedes que son pastores y pastoras, de que pongan su experiencia por escrito. Es importante tener ese registro de lo que ha sido la experiencia pastoral de ustedes. Hay una palabrita que falta en el título, que se nos escapó, y a mí también se me escapó recordarla, y es la palabra educativa. Es la reforma protestante y el ministerio educativo de la iglesia. Y dentro de un rato vamos a hablar por qué es importante. Pero el ministerio educativo es central a la vida, desarrollo, continuidad y fidelidad de la iglesia. Por eso me alegra conocer que hay personas aquí, y eso es parte de una de las cosas que tengo como punto del trabajo que vamos a hacer, es presentarnos. Ahora, no va a haber tiempo, por supuesto, para que cada uno se presente, diga algo. Y por eso yo tomé algún tiempo desde el principio para comenzar a conocer a algunos de ustedes. Vienen de Heredia, vienen desde San Marcos de Tarrazú, los hermanos. Vienen de Tres Ríos, de Desamparados, San Sebastián. Entre ustedes hay pastoras, pastores, líderes de iglesia, maestros de escuela, no de escuela dominical, de escuela, que trabajan en ministerios con comunidades en riesgo. Me encanta ver caras jóvenes, pero me encanta también ver cabezas que brillan un poco, ¿verdad? Y canas que peinamos. Porque como vamos a ver, y vamos a hablar de Lutero en particular, cuando Lutero clavó las 95 tesis, solo tenía 34 años, iba a cumplir 34 años, pero de eso hablamos en un momento. Así que bienvenidos, hermanos y hermanas, y gracias por el esfuerzo que han hecho para venir y compartir este tiempo que espero sea de provecho y, como digo, de provocación también. Romanos 12:2 dice: transformaos por la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. No hay manera de crecer, de madurar, si no abrimos la posibilidad para pensar que necesitamos cambiar cosas que entendemos hoy, que quizás deben ser cuestionadas, revisadas, replanteadas, de manera que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros hoy.
Yo quisiera compartir algunas, lo que yo llamo premisas o ideas que dan sustento a lo que yo voy a compartir con ustedes. Como en tiempos de Lutero, hoy en día hay pastores, pastoras, creyentes que se sientan en nuestras sillas y bancas, que se cuestionan doctrinas y prácticas en nuestras congregaciones, en nuestras denominaciones. Y ese número va creciendo. Está creciendo ese número, y no solo de jóvenes, de las nuevas generaciones, personas adultas, aún con años de estar en la iglesia. Y se preguntan, ¿qué es esto? Hay cosas que no me calzan. Eso hizo Lutero. Hay cosas que no me calzan. Esto no me calza de las indulgencias. No. Así que hay muchas personas que están en una búsqueda de maneras más auténticas y fieles de seguir a Jesús. Y el énfasis aquí mío va a ser siempre seguir a Jesús. Esa es una primera premisa. El ser consciente de que estamos rodeados más y más de personas en nuestras bancas, en nuestras iglesias, pero también compañeros y compañeras de trabajo que levantan preguntas. ¿Por qué ustedes hacen eso? ¿Por qué ustedes creen así? ¿Por qué el pastor dijo eso? Y lo cuestionan y se replantean. Pero como en tiempos de Lutero y ante la realidad de que vivimos en una sociedad que se llama posmoderna, es decir, donde ya la gente no come atolillo con el dedo, donde cuestionan las verdades absolutas, donde tienen sospecha las instituciones de todo tipo, incluyendo las religiosas, donde la iglesia como institución ha perdido autoridad, relevancia y credibilidad. Esa es la época en que estamos viviendo. Y donde los gobiernos seculares no le prestan mucha atención. Y ha existido una preocupación de la iglesia porque el gobierno le preste atención. No fue así en los primeros 3 siglos de la iglesia. Y de eso podemos hablar en otro momento. Pero esa es la realidad en que estamos viviendo. Y por lo tanto es necesario que hoy se levanten líderes de iglesia. No solo pastores y pastores, líderes. Que estén dispuestos a dialogar sobre las preguntas que están haciendo los que vienen a la iglesia o los que ya no quieren nada con la iglesia. No podemos seguir dando viejas respuestas a nuevas preguntas. Hay que estar dispuestos a cuestionar las respuestas que hemos dado y estar dispuestos a escuchar las preguntas que se están levantando. La tercera premisa es que siguiendo el ejemplo de Jesús, la fuente misma de nuestra fe, y el ejemplo de Lutero, que es con quien nos vamos a concentrar hoy, necesitamos retomar y desarrollar el ministerio educativo de la iglesia. Por eso me alegra que haya maestras de la escuela dominical aquí, de escuela bíblica. De manera que podamos posibilitar la continuidad, el desarrollo y la fidelidad renovada de la iglesia, como portadora y promotora del mensaje transformador de Jesucristo. Lo que yo no le enseño a mis hijos, mis nietos nunca lo van a saber. Lo que no pasamos a las nuevas generaciones, los hijos de esas generaciones jamás lo van a saber. De ahí la importancia del ministerio, de formar en la fe a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Eso dice Deuteronomio. Y estas cosas repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso ahora en mi rol de abuelo y mi esposa en su rol de abuela, todavía sentimos la responsabilidad de compartir nuestra experiencia de fe con nuestros nietos y nietas. Ahora, mi enfoque aquí no va a ser de erudición, no me interesa en este momento a hacer una presentación con un enfoque doctrinal académico. Para información de esa, ya ahora ustedes pueden hacer un Google.
Lo que ahora pueden encontrar en la inteligencia artificial, el chat GPT, ¿verdad? El GPT. Es más, algunas de las cositas que les voy a presentar lo tomé de ahí porque permiten resumir. Claro, no me atuve solo a eso, ¿verdad? Pero información ustedes la consiguen ahora. No es como en los tiempos de Lutero, que toda la información y el conocimiento estaban concentrados en ciertos lugares llamadas universidades. Y además en esa época ni la mayoría de la gente no leía ni escribía. Entonces mi enfoque es más bíblico, teológico. Bíblico porque vamos a hacer referencia a esa sola escritura. Teológico porque tiene que ver con el Jesús en quien Dios se manifestó. Y pastoral porque lo que yo quisiera es despertar la conciencia de que hay una necesidad allá afuera. De jóvenes, hombres, mujeres que están haciendo preguntas a las que si nosotros hacemos caso omiso, la iglesia, nuestras congregaciones, probablemente se van a volver obsoletas y van a desaparecer como institución que conocemos hoy. La iglesia de Jesucristo nunca va a desaparecer, pero a veces las instituciones que rodean a las iglesias es probable que desaparezcan, a menos que estén dispuestos y dispuestas a replantear, renovar, reformar, no solo lo que creen, sino cómo creen y lo que hacen. Por eso mi enfoque es más pastoral. Yo soy pastor, yo fui pastor de 3 iglesias, soy hijo de pastor. Y nada hace uno con mucho conocimiento aquí si no somos sensibles a la necesidad de la gente, del pueblo, dentro y fuera de la iglesia. Objetivos. Bueno, algo que me quería decir es que el plan, si podemos regresar un momentito al plan, porque yo quiero que sepan qué es el marco de tiempo y de cosas que vamos a hacer. Yo ahora voy a compartir el tema por unos 40 minutos, aunque yo solo espero no, el único que hable no. Vamos a hacer algo. Y va a haber luego un tiempo de preguntas y unas palabras de cierre. Así que la idea es que vamos a terminar como a eso de las 8:20. Yo espero que ese tiempo esté bien para ustedes. Si hay que quedarse un rato más, nos quedamos. Algunos de ustedes vinieron de muy lejos como para quizás no aprovechar un espacio, así que aquí yo estoy dispuesto a quedarme hasta cuando cerremos si hay preguntas. Pero al menos ese es el plan. Está bien terminar a eso de las 8:20, 8:25. Bueno, una vez que hemos visto las premisas, entonces lo que quisiera hacer son rápidamente 5 o 6 cosas. Vamos a repasar quién fue Lutero y cómo él y lo que hizo fue un detonante, fue lo que causó algo que ya venía dándose, pero con él fue que explotó el asunto. Y vamos a ver, el punto 2, que Lutero no estaba solo, había una historia de personas, de hombres y también mujeres, que ya venían planteando preguntas y haciéndole preguntas y haciendo cuestionamientos a la iglesia, en este caso la iglesia católica, que dominaba toda la vida social, económica, política. Vamos a explorar algunas contribuciones de Lutero y de otros reformadores y cómo ellos contribuyen a ciertas actitudes que nos pueden ayudar a acompañar y quizás nosotros mismos entrar en esa búsqueda de preguntas que quizás ustedes se han hecho de su propia fe. Yo voy a invitarlos luego a que compartamos algunos temas que quizás ustedes tienen, no para que los hagamos público acá, pero sí para tomar un tiempo de aplicar hoy cuáles serían esas tesis que tenemos que plantearle a la iglesia. Y vamos a tomar un tiempito para eso. Y por último vamos a reflexionar sobre por qué es importante el ministerio educativo de la iglesia.
Rápidamente sobre Lutero, porque otra vez, si ustedes quieren información de toda la historia, hay 2 tomos lindos del doctor Justo González, con quien tuve la dicha de trabajar en la Asociación para la Educación Teológica Hispana, allá en los Estados Unidos. Él tiene 2 tomos, no sé si la Sociedad Bíblica aquí en la librería los vende, pero se llama, uno es Historia del Pensamiento Cristiano y otro es Historia del Cristianismo. Pero hay muchas cosas que ustedes pueden encontrar para saber más de Lutero y todo. No vamos a entrar en esos detalles, pero sí quisiera resaltar algunas cosas de él. Era un joven inquieto y tuvo una experiencia que lo cambió de dirección. Él quería ser abogado, el papá quería que él fuera abogado, pero un día, viniendo de la universidad, después de visitar a sus padres, casi lo mata un rayo. Yo no sé si estaba lloviendo como ya ha llovido en estos días. Lo cierto es que sí había rayería y por poco lo mata un rayo. Y dijo, me voy a hacer monje. Porque había en él una angustia de saber si realmente, si él se moría, y las absoluciones que él recibía realmente iban a servir para evadir, para no ir al infierno, si tenía la salvación. Y entonces eso lo motiva a él, decir, bueno, yo voy a estudiar esto. Y de esa manera, a los 24 años se ordena sacerdote y comienza a enseñar teología. Ya con un doctorado en Biblia, a los 32 años, era responsable por una cantidad de monasterios. Pero lo más importante para el motivo de lo que estamos hoy, es que mañana van a ser 507 años que él decidió hacer pública esas preocupaciones, esas afirmaciones que él venía trabajando en relación a su preocupación con las indulgencias, con lo que la iglesia creía sobre el purgatorio, sobre el infierno. Vamos a ver un video corto para que tengamos una idea de qué pasó en ese tiempo. En 5 minutos te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre Martín Lutero, la Reforma Protestante y por qué son tan importantes para la historia. No te olvides de suscribirte y empezamos. Partamos de finales del siglo XV, estamos todavía dentro de la Edad Media. Esta era una época totalmente teocentrista. Esto significaba que la Iglesia Católica ejercía un poder inmenso sobre todos los aspectos de la vida. La doctrina de la Iglesia determinaba qué pensar y cómo pensarlo. Las misas, por ejemplo, se daban en latín, aunque el latín era un idioma reservado solo para las más altas esferas, como nobles y miembros del clero. La gente común no lo hablaba, ni lo leía y no lo entendía. Aparte, tener una Biblia estaba penado por ley, y también leerla o interpretarla por sí mismo. El poder eclesiástico monopolizaba el concepto de la salvación del alma, y esta salvación se podía alcanzar por medio de la fe, obras, servicios y donaciones a la iglesia. Acá es donde entra el tema de la venta de indulgencias. Las indulgencias eran cartas de perdón que emitía el Papa y permitía a quien las tuviera librarse de sus pecados en esta vida y reducir o hasta saltarse por completo el paso por el purgatorio. Y también se podían comprar para un familiar que ya estuviera muerto hace tiempo. Básicamente era tener un boleto directo al cielo, para quien pudiera pagarlo. Esto se venía haciendo desde hace un tiempo, pero con la llegada del Renacimiento, el clero empezó a contratar artistas para las nuevas iglesias y, lógicamente, el dinero tenía que salir de algún lado. Más específicamente, el Papa León X promovió la venta de indulgencias para pagar los gastos de la construcción de la famosa Basílica de San Pedro en Roma. Frente a esto, en 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg un escrito con 95 tesis en las que criticaba al Papa y la venta de indulgencias. En realidad no se sabe si fue tan teatral el gesto, pero con seguridad se las hizo llegar al clero. Estas 95 tesis serían la base de lo que llamamos Reforma Protestante. La idea central era que los creyentes debían buscar el arrepentimiento a través de la fe y no a través de las obras o donaciones de dinero. Lutero creía que no se necesitaba un intermediario como el Papa para comunicarse con Dios y que las escrituras debían ser de libre interpretación. Era una idea muy disruptiva. Y por eso, 3 años más tarde, en 1520, el Papa lo declaró hereje y lo excomulgó. Está claro. Ayuda eso un poco para entender el contexto de por qué Lutero vino a hacer lo que hizo, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a entender algunas cosas que vamos a decir en adelante. Pero entonces, veamos la introducción a esas 95 tesis, que de paso ustedes las pueden encontrar y leer. Son 2 o 3 paginitas. Y yo les voy a dar un ejemplo de algunas de ellas porque es sobre el mismo tema y trata distintos
aspectos del mismo tema, el purgatorio, las indulgencias, lo que puede o no puede hacer el Papa, estos predicadores que están realmente haciendo negocio con las indulgencias. Pero vea lo que comienza diciendo en esas hojitas que él pudo imprimir. ¿Seguimos? Introduce las 95 tesis con esto: por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz. Se discutirán en Wittenberg. Recuerde que él era profesor de teología en esa universidad, ¿verdad? Se van a discutir las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo presbítero, eso es lo que quiere decir RP, Martín Lutero, maestro en artes y sagrada escritura. Por tal razón, ruega que los que no puedan estar presentes y debatir en persona, oralmente, lo hagan, aunque estén ausentes, lo hagan de manera escrita, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué valiente! Hay que ser valiente para animarse y ponerse en pie ante las autoridades políticas, religiosas, para decirle: mire, hablemos de esto. Pero vea también la humildad y la disposición de Lutero, porque Lutero nunca intentó salir de la Iglesia Católica. Esa no era la intención, era reformarla. Y es más, las 95 tesis no dicen mucha cosa contra el Papa, aunque sí le achaca ciertas responsabilidades. Entonces veamos algunas de esas tesis, y no vamos a invertir mucho tiempo en esto, porque como digo, ustedes las pueden encontrar en Google y ahí las van a poner, las 95 tesis de Lutero, y ahí les van a salir. Yo las leí todas y escogí algunas para compartirlas con ustedes y que se den una idea de lo que está ahí. ¿Está bien? Importante cómo él comienza. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo: haced penitencia. Y aquí él en realidad se está refiriendo cuando Jesús apareció después del anuncio del Bautista, dice: arrepentíos y creed, que el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra de arrepentimiento es lo que está detrás de esto de hacer penitencia. Arrepiéntanse de sus pecados, duélanse por sus pecados, hagan algo por sus pecados, de ahí viene. Pero vean lo que él dice: él ha querido que la vida entera sea una vida que muestra arrepentimiento. Tesis 21. En consecuencia, yerran, se equivocan aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias que el Papa ha autorizado. La mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda en el platillo de la ofrenda, en ese momento salen las almas del purgatorio. Eso se dejaban decir. Vean la preocupación de Lutero: hay que instruir a los cristianos, ministerio educativo, ministerio de formación en la fe. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. Son enemigos de Cristo y del Papa. Aquí todavía él defiende al Papa. Los que para predicar indulgencias ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. Miren, y aquí hay un asunto clave, porque hay veces nosotros oímos en televisión y quizás en sus congregaciones, pero yo he escuchado en muchas congregaciones que se habla de todo menos de la Escritura. Y a veces se predica más sobre el diablo que sobre la Escritura. Oféndese a la palabra de Dios cuando en un mismo sermón se dedica tanto más tiempo a las indulgencias. Porque era el tiempo de promover, se había negociado. La devoción fue convertida en donación. Se mercantilizó la fe. Venga, dé dinero y Dios va a... ¿Le suena familiar eso?
Del mismo modo, vea lo que le tira aquí al Papa. ¿Por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo él la Basílica de San Pedro? Él puede hacerlo sin la ayuda de todos los pobres creyentes. Es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de las penas, muertes e infierno. Y claro, aquí todavía él está dominado por una teología del purgatorio y del infierno. Pero pone a Cristo como cabeza. Y la última en la lista de las 95. Y a confiar que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones antes que por la ilusoria seguridad de la paz, paréntesis, que dan las indulgencias. Ya yo pagué la misa, ya yo pagué esto, ya yo hice mi donación. Rápidamente, algunos antecedentes de la Reforma, pero voy a parar aquí un momentito. ¿Algún comentario, algo que les llamó la atención de lo que oímos, vimos y de lo que he dicho? Rápidamente, alguien que tenga un comentario o una pregunta rápida, sin pena. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No hay nada que requiera alguna pregunta o aclaración? Seguimos. Antecedentes a la Reforma. Cuando conversaba al principio con una hermana, creo que era con usted, o Dilí, ¿verdad? Que ella está aquí porque ella es consciente de que la Iglesia de Jesucristo en todas sus expresiones no nació cuando yo planté la iglesia. La iglesia de Jesucristo no nació cuando Wesley fundó el metodismo, o cuando Calvino fundó el presbiterismo, o cuando en Azusa en los años 1920 surgió el movimiento pentecostal. Ahí no nació la iglesia. La iglesia tiene más de 2000 años de historia. Y conocer qué ha pasado a lo largo de esa historia es importante, es parte de nuestra responsabilidad. Porque quien no conoce la historia, por ahí dicen, repite los errores que otros han cometido en el pasado. Entonces aquí no voy a ocupar mucho tiempo, y esto ustedes lo van a tener luego, pero Lutero no fue el único. Es más, el primer reformador del pueblo de Dios fue Jesucristo, desde la perspectiva de la fe cristiana. Oísteis que fue dicho, mas yo ahora os digo. ¿Cierto? ¿Y quién más que Jesucristo fue quien cuestionaba a los religiosos de su época? Encuentren una cosa en los evangelios donde usted vea que Jesucristo se queja o le tira garrote al pueblo. ¿A quién le tira garrote Jesús? A los religiosos, los líderes. ¿Estoy mintiendo? Sí. Leamos los evangelios. Entonces hay toda una historia de hombres y mujeres que a lo largo, sobre todo en esta época cuando la iglesia se unió al poder político, cuando Constantino allá por el siglo IV se convirtió y casi que obligó por decreto a todo el mundo a ser cristiano. Por eso por casi 1000 años la Iglesia Católica controló todos los aspectos de la vida, como escuchamos hace un rato. Los waldenses fueron de los primeros. Peter Waldo. Y nada más quiero resaltar algunas cosas que estas personas hacían. San Francisco de Asís fue, junto con Clara, tuvieron una experiencia de decir, no, tenemos que recuperar la dimensión sencilla, simple, de seguir a Jesús. La simplicidad y la pobreza de la iglesia primitiva era lo que predicaba Waldo. John Wycliffe también se quejaba del Papa, y una de las cosas que hizo él era
traducir la Biblia al idioma inglés. ¿En qué año? Miren, 1320, casi 200 años antes de Lutero. Él estaba preocupado porque la iglesia y el pueblo leyera en su propio idioma lo que en ese momento solo existía en latín. Paréntesis, yo no sé si ustedes sabían que las misas en el pueblo, en la iglesia católica, hasta el año 1955 eran latín. La gente entraba y ¿quién habla latín aquí? Los españoles vinieron y nos enseñaron el español, pero no el latín. Qué importancia estos esfuerzos que distintos precursores a la Reforma hicieron para que el pueblo leyera. Y hay una crítica, por un lado, a la opulencia, a la riqueza, al control, al poder de las instituciones, en este caso la iglesia como un todo, pero también un llamado a vivir una vida simple, sencilla. Otros factores detonantes, y otra vez ustedes pueden explorar esto en Google. La corrupción de la iglesia, había mucha corrupción. La vida opulenta. Pero creer que solo la iglesia ha tenido corrupción es no ser justos y no ser autocríticos, porque corrupción se encuentra en todas las iglesias, de personas, pastores, pastoras que se aprovechan de su poder para hacer y decir cosas que nada tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo. También el humanismo contribuyó, porque ellos decían hay que ir a los clásicos griegos y de los filósofos griegos y romanos, que había una riqueza filosófica ahí que había que rescatar. Por eso uno de los grandes teólogos católicos, Tomás de Aquino, va a retomar esos escritos luego y crear la famosa Suma Teológica. Pero ellos cuestionaban también las prácticas de la iglesia. Hubo factores políticos, porque como oímos, mucha gente, muchos monarcas, reyes de ciertos, por decir, condados, pueblos, estaban no contentos con el Papa, porque el Papa les pedía taxes, les pedía dinero, y ellos eran realmente, la iglesia controlaba todo. Y una de las cosas que también contribuyó a un avance del movimiento de esto, de cuestionar, de levantar preguntas, de debatir, fue los avances tecnológicos, como es el caso de la imprenta. Apenas unos años, Gutenberg había inventado el sistema de logotipos para ya no todo a mano. Imagínense que las Biblias y todo era a mano. Se inventa la imprenta y ahora ¿qué pasa? Es más fácil. Ahora con logotipos ya no es para hacer una copia, es para hacer copias y copias y copias. Gracias a la imprenta, en 2 semanas, en toda Alemania ya había copias de las 95 tesis, imagínense. Y en 2 meses, toda Europa sabía que un monje había hecho esto y ahí estaba invitando al debate y estaba cuestionando a la iglesia. Hoy tenemos el internet. Algo pasa en ahorita y en 5 o 10 minutos, si es un accidente, ya está en la televisión, ¿verdad que sí? Y hoy el conocimiento que hay disponible para todas las personas es una de las cosas buenas del internet, es que usted puede encontrar información así de lo que quiera. En ese tiempo no. Y es gracias a la imprenta que ahora ya no solo los libros y copias que estaban reservadas para los que tenían dinero y que podían pagar, ahora estas copias están disponibles para todo el mundo. Bueno, esos son factores que contribuyeron a que la Reforma realmente tomara auge y explotara y se expandiera, y va a haber distintas versiones, y ese no es el propósito de esta presentación. Pero surge Lutero, luego surge Calvino, surge Zwinglio, surge John Knox, surgen los anabaptistas, y ahí empiezan las distintas expresiones de la iglesia protestante.
que más adelante vamos a hablar de algo, que ese fue un problema también. Ahora, ¿qué contribución nos da Lutero para una búsqueda de nuevas formas de entender y practicar el seguimiento de Jesús? Porque si yo espero que si hay algo común entre nosotros y nosotras aquí, es que queremos seguir a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, si a veces creemos que lo que necesitamos hacer es seguir al pastor, al fundador de mi iglesia, si eso es lo que ustedes quieren seguir, si ustedes lo que quieren seguir son doctrinas que se predican en su iglesia, es otra cosa. Aquí estamos hablando de nuevas maneras y nuevas formas de seguir a Jesús. Lutero nos invita de alguna manera a discernir lo que sentimos, lo que vemos y lo que oímos a la luz de una búsqueda existencial. Él empezó a ver y él decía, pero ¿cómo es esto de la salvación? ¿Cómo puedo yo saber si soy realmente salvo? ¿Qué función tienen las autoridades, los pastores, los líderes, los sacerdotes? ¿Qué valor tiene la confesión? Y ahora esto de las indulgencias. Es una búsqueda existencial de sentido de su fe. Y hoy día hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, están buscando algo. Ellos no necesariamente quieren algo con la iglesia institucional, pero eso no quiere decir que no están buscando algo que les dé sentido a su vida, que no es una religión, no son doctrinas, es una forma de vida. Así que Lutero nos invita a que discernamos lo que vemos y oímos. Ahora, puede ser que ustedes, y eso está bien, no tienen preguntas sobre su fe, pero yo estoy convencido de que todos y todas, si somos honestos y honestas, en algún momento nos hemos preguntado, ¿por qué esto es así? ¿Por qué yo oro y esto no pasa? ¿Por qué lo que dice el pastor o la pastora, hay algo que yo siento aquí que no me cuaja? Tal vez a ustedes nunca les ha pasado eso. Otra cosa que nos invita Lutero, precisamente, es a no tener miedo ni sentir vergüenza por dudar. La duda es el otro lado de la moneda de la fe. La duda como cuestionamiento para entender más y mejor ayuda a que nuestra fe madure, crezca. Desgraciadamente, en muchas de las iglesias, cuando usted viene con una pregunta o tiene una duda, no, usted no tiene por qué dudar. No tener miedo ni a sentir vergüenza por dudar, cuestionar lo que afirman y promueven líderes religiosos que reclaman una autoridad para imponer lo que debemos creer y hacer. Desde Jesús y antes de Jesús, desde los profetas, Dios levantó hombres y mujeres para decirle, esto no es así. Lo han leído, ¿verdad que sí? En el Antiguo Testamento lo encontramos. ¿De qué me sirven sus oraciones y sus ayunos? Va a decir Miqueas, si no tienen misericordia con el pobre y el desamparado. ¿De qué me sirven sus ofrendas? O cuando David, siendo rey, se da el lujo en su poder de quitarle la esposa a uno de sus soldados, y Dios manda a Natán y le dice, tú eres esa persona. ¿Se acuerdan la historia que Natán le cuenta? Todos tenemos derecho a dudar sobre la validez de una creencia o de una práctica religiosa que hemos heredado
y que se nos quiere imponer. Y si somos honestos, nosotros sabemos que hoy no creemos exactamente lo mismo que creíamos hace 10, 20 años. Yo crecí en una iglesia en donde ir al estadio era pecado. Yo crecí en una iglesia donde ir al cine era pecado, donde las mujeres no podían usar pantalones. Y esos eran los temas que determinaban si eras fiel o no al Evangelio de Jesucristo. Y ahí podríamos seguir. Lutero nos invita a tener el coraje de invitar a otros, y yo diría también la humildad de invitar a otros y decir, mire, tengo estas preocupaciones. Mi hijo vino con esta pregunta. En un taller que estaba yo dando a unos pastores hispanos en Texas, una vez llegó, al final, llegó un pastor y su esposa me dice, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo le dije, sí, claro. Es que ya mi hijo de 8 años, yo soy líder de la iglesia, yo soy el asistente al pastor de la iglesia. Pero ya mi hijo de 8 años no quiere venir más a la iglesia. Y yo le dije, ¿y por qué eso? Es que mi hijo quiere ser médico. Y el pastor dice constantemente que el Señor va a venir pronto y que por eso no hay que estudiar, no hay que ir a la universidad, no hay que hacer nada de eso. Vean como una doctrina cristiana que tiene su validez, mal usada, mal interpretada, mal apoyada por las Escrituras, trae muerte, no trae vida. Entonces, hay muchas preguntas que mucha gente sufre en silencio, porque no hay espacios para compartir las inquietudes que tenemos. Y yo creo que líderes responsables en sus congregaciones deben abrir espacios para escuchar las preguntas. Si le tenemos miedo a las preguntas, revisemos las respuestas que estamos dando, inclusive a preguntas que nadie está haciendo. Yo puedo estar equivocado, pero estoy seguro que alguna vez nosotros nos hemos hecho alguna pregunta sobre nuestra fe. Y puede ser que personas que ustedes conocen han venido a ustedes como líderes a hacerle preguntas que usted dice, vamos a orar. Deme un tiempito. Yo no sé cómo responder. Preguntas que vienen de la vida. Preguntas que vienen de las realidades que nos rodean. Más gente de otras religiones. Más gente con otras formas de pensar. Y eso no lo podemos tapar con un dedo. ¿Qué vamos a decir? No, usted cree esto porque sí. Entonces, yo quisiera invitarles, y aquí vamos a necesitar ayuda, para que ustedes tomen unos 5 minutos. Y en esos papelitos que van a recibir, si no trajeron bolígrafo, aquí hay bolígrafos, van a escribir una tesis o 2. Recuerden que tesis eran afirmaciones, ¿verdad? Declaraciones. De algo que a usted dice, yo he venido manejando este asunto y me gustaría pensar o hacer una pregunta, o yo diría, como Lutero, esto que hace tal persona no está conforme al Evangelio. Necesitamos tal cosa. Debemos de dejar de hacer tal otra. No sé qué afirmaciones ustedes pueden decir de algo que surge de su vivencia. Puede ser de ustedes individualmente, puede ser de ustedes en su congregación o de la iglesia en general. Sin nuevas preguntas no hay nuevas maneras de ser fieles al Evangelio de Jesús.
Entonces tomen un tiempo, todos tienen papelitos, ahí se están repartiendo. No le pongan nombre, porque yo los voy a invitar a los que quieran, no es obligación, a que como Lutero las peguen en la pared. Y quizás esto lo podamos usar en las sociedades bíblicas para generar temas que se puedan desarrollar en otros foros. Lo que sí les pido es que como Lutero no tengan miedo. Lo que sí les pido es que como Lutero no les dé vergüenza. Es un derecho que tenemos. Y es una necesidad para crecer en la fe. Entonces, vamos a dar un tiempito. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por animarse, exponerse, atreverse a haber escrito algo que ustedes sienten es importante hablar. Y ahí hay asuntos que tienen que ver con prácticas, de si podemos hacer esto, no se puede hacer esto, qué pasa si hacemos esto en la iglesia. Hay otras preguntas que tienen que ver con más doctrina sobre el Espíritu Santo, la santidad. Todo eso es válido y son preguntas que si están ahí es porque de alguna manera no se han respondido. ¿Sí o no? En algún momento hay que tratarlas. En algún momento hay que no solo debatirlas, dialogarlas y juntos, como en el concilio de la primera iglesia en el libro de Hechos, cuando unos pensaban una cosa y otros pensaban otra. ¿Se acuerdan? Hechos 16, 15. Hay que tener disposición y confiar en que el Espíritu Santo nos va a guiar a aquellos que en humildad nos sometemos a la palabra y al ejemplo de Jesucristo. Porque, insisto, para mí como seguidor de Jesús, el criterio máximo, último, es Jesús. Porque nosotros tenemos lo que se llama canon dentro del canon. Aquellos pasajes y aquellos textos que sí nos gustan, pero hay otros que no nos gusta tocar. Inclusive Lutero. Imagínense que Lutero en algún momento llegó a rechazar la carta a Santiago, porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta, y como él promovía que el justo por la fe vivirá, no le gustaba que hubiera un evangelio que decía que las obras eran fundamentales para darle vida a la fe, y lo tenía a un lado. Usted encuentra un libro escrito de sermones de Lutero sobre Romanos, pero ni uno solo sobre Santiago. Él tenía su canon. Dentro del canon. Porque así como creemos que la sola Escritura debe ser la guía de nuestra fe y conducta, tiene que ser toda la Escritura. Toda la Escritura. No solo las partes que a mí me gustan y que son las que más manejamos y se mueven con lo que yo creo. Vamos finalmente a tomar un tiempito por eso de la importancia del ministerio educativo de la fe. Y de esto podemos tener un taller en otra ocasión sobre las tres patas del banco que representa el ministerio de Jesús. Ustedes todos han visto un banco de tres patas, ¿verdad? Sí, ¿se han sentado alguna vez en alguno de esos? Pero traten de sentarse si le quitan una pata. ¿Se puede? Pues sí, hay que hacer maniobras. Se puede, sí. Y hay gente y hay iglesias que enfatizan una de las patas del ministerio de Jesús. Pero si ustedes leen Mateo 4:23, 9:35 y luego la gran comisión que todos conocemos, Mateo era un educador y él hace resúmenes a lo largo del evangelio sobre el ministerio de Jesús. Y recorría Jesús por los pueblos y aldeas, predicando la buena noticia.
2, enseñando en las sinagogas del pueblo. Y 3, sanando las dolencias y enfermedades. Porque Jesús no solo se preocupó por las enfermedades del pueblo, por las dolencias, el hambre, la depresión, la injusticia. Esos son dolencias. Es una dolencia para una familia tener un hijo drogadicto o una hija prostituta. Eso no es una enfermedad, pero es una dolencia. Entonces, Jesús en su ministerio, una de las patas fundamentales de ese banco de 3 era la formación, el hacer discípulos. En las iglesias estamos haciendo discípulos o estamos formando creyentes dentro de las doctrinas de nuestra iglesia. Son 2 cosas diferentes. Más podríamos decir, pero vamos a dejarlo así. La formación y comprensión y práctica de la fe no es solo para los líderes de la iglesia. Por aquí había una pregunta, no me voy a alejar. Había una pregunta sobre si hay cosas que solo los líderes, si la unción pertenece solo al líder de la iglesia, o también la unción pertenece a los hermanos que vienen y se sientan en la banca. El Espíritu se derrama sobre a quien Él le dé la gana. Y si estas personas no hablan, estas piedras van a hablar. Pero hay algo ahí que hay que debatir, responder. ¿Por qué un pastor o pastora va a decir aquí el único que tiene la unción soy yo? Hay que probablemente cuestionar un poco eso. En Efesios dice que el Señor levantó a apóstoles, profetas, pastores, maestros para preparar a todos los santos para la obra del ministerio. De manera que cada uno lleguemos a la estatura de la plenitud del pastor, o de la pastora, o de este hombre gran evangelista, de Jesucristo. Los reformadores, interesantemente, insistieron en que la Biblia debía estar a disposición de todas las personas. Por años era prohibido en la Iglesia Católica tener una Biblia y mucho menos leerla y opinar sobre ella, porque eso estaba legado solo a los sacerdotes y los que tenían el poder. Y por eso insistieron en traducir la Biblia. Uno de los grandes aportes de Lutero fue traducir la Biblia al alemán, y él no lo hizo del latín, que ya tenía problemas en su traducción. Lo hizo de los manuscritos que tenía de griego y hebreo, porque él sabía los idiomas bíblicos. A él le interesaba que toda la gente aprendiera y supiera. Yo no me reservo nada de lo que yo veo y que tengo y que vale para compartirlo. Ellos produjeron lo que se llamaba catequismos, y aquí nosotros los evangélicos tenemos una cierta reacción a los catecismos porque viene de la Iglesia Católica, pero un catecismo básicamente es una guía instructiva sobre asuntos fundamentales de fe. Eso es un catecismo. Y sobre prácticas. Ahora, muchas iglesias tienen sus políticas, y a veces las políticas y procedimientos de que cómo se nombra un pastor y quién puede ser pastor y esto y lo otro, esos no son catecismos, eso es otra cosa. Pero hubo una preocupación de poder decir, estos son los aspectos fundamentales de nuestra experiencia de vida que tenemos derecho, como pentecostales, como bautistas, como presbiterianos. El evangelio es católico. No es lo mismo universal que católico. Universal es que es para todo el mundo. Católico es como los 4 evangelios. Nosotros decimos evangelio según Mateo, evangelio según
Marcos. Es decir, es católico porque permite la diversidad de entendimiento de todos y todas. ¿Qué haríamos si no tuviéramos a Lucas y solo tenemos a Mateo? Ahora para la Navidad no podemos hacer dramas de que el anuncio del ángel a María, porque Mateo nunca habla de eso. Necesitamos el Evangelio según Mateo, según Lucas. Necesitamos la pasión y el conocimiento según la fidelidad de los pentecostales, pero también de los metodistas y de estos y otros. Sí, el compromiso es seguir a Jesús. Ellos crearon escuelas para enseñar a la gente a leer. Primero que nada porque querían que, entonces por eso formaron escuelas para niños. Y qué lindo que está Gretel aquí con nosotros. Está Esther, ¿verdad? Primer grado, está estudiando inglés y ¿qué más? Y español y computación. Porque queremos que desde la niñez haya oportunidad de dialogar. Instruye al niño en su camino y ¿qué? Proverbios. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quiénes enseñan la fe a nuestros hijos e hijas? Eso es responsabilidad de los padres y de las madres. No es de la iglesia como escuela dominical. Y desgraciadamente hoy día la escuela dominical está desapareciendo en las iglesias, porque ahora es todo adoración. Y lo que diga el pastor en su mensaje. Pero espacios para estudiar, compartir la experiencia de vida a la luz de la fe y la fe a la luz de la vida, esos espacios no se dan. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hogares? Hay un libro que dice, ¿tendrán fe nuestros hijos? Sí, pero depende de... Y no solo que... Tenemos que hacer la pregunta, ¿qué fe tendrán nuestros hijos? También, no solo si tendrán fe, sino qué fe van a tener. Porque lo que usted no comparte con sus hijos, los valores que usted no aporta a sus hijos, el ejemplo que usted no le da a sus hijos e hijas, nietos, nietas, alguien más lo va a hacer. Y también se crearon instituciones de formación teológica para los líderes, para los pastores. Se dieron cuenta que había gente liderando iglesias que se atrevían a decir barbaridades sin siquiera leer la Biblia. No se habían preparado. Para ser pastor o pastora en ciertas denominaciones, por lo menos en Estados Unidos es un ejemplo, usted tiene que tener primero un título universitario y luego puede llegar a estudiar para ser pastor o pastora. Entonces, la formación bíblica, pastoral, intelectual, espiritual de los líderes es importante. Con todo respeto, el Espíritu Santo hay milagros que no hace. Si viene de la irresponsabilidad, la pereza y la indisciplina de quienes dicen, bueno, no me preparo para el sermón, el Espíritu me va a decir qué voy a decir. Por eso es importante la formación teológica, bíblica. Y los reformadores buscaron eso. Jesús buscó formar a sus discípulos antes de enviarlos. ¿Cuántos años? 2, 3 años. Viendo y oyendo al Maestro. Ya casi termino. Hay un peligro por lo cual también se necesita la formación teológica de los líderes, la formación en la fe de toda la iglesia. Y es que hoy vivimos tiempo donde hay muchas doctrinas. Y en parte de eso también se lo tenemos que hacer responsables a la Reforma, porque cuando la Reforma dijo, todos somos sacerdotes, el sacerdocio universal
Algunos comenzaron a creerse, hey, bueno, yo puedo ser sacerdote, yo puedo ser pastor. Y yo con mi Biblia, como dijo Lutero, con mi Biblia, yo soy suficiente para la autoridad. Pero Lutero había estudiado la Biblia, la teología, y no fue que así de la nada decidió ser líder religioso. Entonces, hay muchos individuos que toman esa libertad y que en un momento dado, que se sienten llamados, y eso es importante, a servir. Creen que el llamado es suficiente. Y no es suficiente. Segundo, hoy hay más y más evidencias de que la lectura superficial, particular, de mi lectura, porque ahora yo soy mi propio sacerdote, ahora yo me comunico con Dios, ahora entonces eso ha creado que en algunos casos personas se crean que ellos tienen la última, perfecta manera de interpretar la Biblia. Como dice esta frase que leí de un autor, es muy fácil confundir lo que la Biblia dice con lo que yo digo y creo que la Biblia dice, que viene a veces a ser igualado a Dios dice. Dios me dijo. Por eso, el ejemplo de Lutero es clave para nosotros hoy. Gracias, buenas noches. Bendiciones para cada uno. Yo quiero hacer, tal vez no 3 preguntas, pero sí 3 comentarios rápidos. Claro. La iglesia protestante evangélica hoy en Costa Rica tiene un gran pecado que se encontró también Martín Lutero. Se ha mercantilizado. Todo está a base, no de colones, de dólares. A ver quién tiene el templo más grande, quién cabe más, y ya no hay un cuerpo pastoral que maneja el dinero. Es un pastor con su familia que maneja el dinero. Segundo, ya no encuentra uno pastores con llamado, sino herederos del trono. Herederos de papá pastor, sigo yo pastor. Sigue el business, como dicen ahora en la calle. ¿Y qué hacer, hermano, cuando se predica y se predica y se predica en una iglesia y parece que están echando agua en canasto? Primero, las 2 afirmaciones, yo no sé cuántos es parte de su realidad y se han enfrentado con eso. Yo creo que es parte de una realidad, es cierto, y lo he visto. Aquí y en otras partes, no solo en Costa Rica, eso pasa en todo lado. Entonces, las 2 afirmaciones que usted dice es cierto. En cuanto a la última, que uno predica y predica. Por eso la importancia del ministerio educativo. Porque las predicaciones, sobre todo si son no bien preparadas, improvisadas, con poco fundamento, no solo en la palabra, sino en lo que está pasando, no van a hacer efecto. Además, seamos honestos, aún un buen predicador, es más, en un mes es probable que ustedes van a recordar solo algunas cositas de todo lo que hablamos hoy, porque cuando uno oye, es fácil olvidar y uno se queda con pocas cosas. Por eso la importancia de la enseñanza, porque la enseñanza es un proceso. La predicación es un evento. Yo predico por 30, 40 minutos el domingo y pasó. La formación, la educación es un proceso que comienza en la casa. Y estas cosas repetirás a tus hijos al levantarse, al acostarse, cuando van a las prácticas de fútbol, cuando van a Walmart o a PriceMart o a Palí. Esa es la diferencia. No creamos que porque seamos buenos predicadores, aún los cambios que queremos ver van a pasar. No van a pasar. Van a pasar cuando pensemos en procesos de formación, en discipulado. Discipulado que comienza en la casa.
y debe continuar y fortalecerse en la iglesia. Voy a concluir. El testimonio mismo de Jesús y la experiencia de los reformadores protestantes nos recuerdan 3 cosas. Todas las personas tenemos derecho a dudar, cuestionar la validez de una creencia, de una práctica religiosa, en la búsqueda sincera de seguir a Jesús. No es por contienda ni por vanagloria que buscamos cuestionar. Segundo, es necesario que ante la búsqueda de angustia silenciosa, no solo de pastores y pastoras que se sienten solos y solas porque ¿qué dicen si preguntan esto en la denominación? Sino de jóvenes y niños que no se atreven a preguntarle a sus padres ciertas cosas. Es necesario que ante la búsqueda de angustia silenciosa de muchos líderes y miembros de la iglesia se levanten pastores que en un espíritu humilde y de diálogo quieran escribir sus tesis, como usted lo ha hecho, y compartirlas, y orar juntos, y estudiar juntos qué dice la palabra, y qué dicen los hermanos pentecostales, qué dicen los metodistas, qué dicen católico, de acuerdo a, y de ahí sacar, guiados por el Espíritu, aquello que corresponde a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario retomar y revitalizar el ministerio educativo de la iglesia si queremos formar una nueva generación de seguidores y seguidoras de Jesús, que vivan y den continuidad a su mensaje transformador de paz y justicia. Que el Espíritu de Dios, el amor del Padre y el testimonio transformador de Jesucristo nos guíen ahora y siempre. Que Dios les guarde, Dios les bendiga, que la paz sea con ustedes.